bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy el protagonista de nuestro coloquio es el primer Congreso Nacional sobre la Salud Mental Infanto-Juvenil, organizado por la Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo, Fundanet, que va a tener lugar en Salamanca del 15 al 17 de febrero. Precisamente para hablar de este congreso pionero, tenemos hoy en nuestro plató a importantes expertos como, por ejemplo, aquí a mi derecha, Ángel Terrón González, psicólogo clínico y socio fundador de Educat TDH. Luego, a continuación, Pilar Samaniego, de Tiedra. Ella es letrada senior, socia fundadora en Legal Momentum y presidenta del patronato de Fundación Fundanet y directora ejecutiva del comité organizador del Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. A continuación, Pilar de Castro Mangano, especialista en psiquiatría y psicología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Y en cuarto lugar, a Beatriz Martínez Núñez, médico especialista en psiquiatría infantil y de adolescencia, que ejerce como coordinadora del Hospital de Día de Adolescentes en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Hola, Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias. Y yo, para empezar, quería un poco que me contarais de cómo parte, ¿no?, la idea del nacimiento, de la creación de este congreso. No sé, Pilar, si como directora de... Claro que sí. Bueno, sí. Pues este congreso nace porque nuestra fundación, Fundanet, a la cual has hecho antes mención, es una fundación que recibe pues, niños, adolescentes, jóvenes con distintas alteraciones mentales, patologías muy diversas, tanto de carácter endógeno como de carácter exógeno. Entonces vemos cómo va increciendo nuestros servicios, nuestros usuarios. Y bueno, pues también es de Vox Populi también las cifras que se manejan a nivel de comunicación en prensa, radio, televisión. Hace poco también a finales de diciembre se han publicado las cifras del Instituto Nacional de Estadística sobre tema de suicidio, de incremento de problemas de ansiedad, de estrés, de depresión. Todo esto va concatenado, ¿no? Y desde luego, tras la desgraciada pandemia, pues es que los indicadores han aumentado de forma muy exponencial. Entonces nosotros tenemos como en nuestra fundación una sensibilidad especial porque somos un equipo de profesionales multidisciplinares y queríamos apostar por este primer congreso que se celebra, que es pionero porque es holístico, multidisciplinar, donde hemos invitado a 42 maravillosos ponentes, con un comité científico también donde se integran psicólogos, psicólogos clínicos, psiquiatras, psiquiatras infantojuveniles, neurólogos pediátricos, pediatría de atención primaria, enfermería y el mundo de la docencia. Queremos y apostamos por crear o avanzar en protocolos multidisciplinares para atender y mejorar los servicios sociosanitarios para aquellos niños, jóvenes y adolescentes que sufren una alteración mental. Es, creo que, prioritario para nuestra sociedad y queremos dar ese pequeño, estimamos humildemente, beneficio a la comunidad. Justamente, Pilar, has comentado un dato importante, ¿no?, que se habla tan mucho de que se han disparado las cifras de este tipo de trastornos a raíz de la pandemia. Quería conocer también, como expertos vosotros que estéis tan en contacto con este perfil de paciente, un poco que si realmente lo habéis visto así y un poco cómo lo vivís. Ángel, Claro. por ejemplo. Yo creo que más que empezar, ¿no? O sea, yo creo que se habían ensombrecido muchas de las dificultades, ¿no?, que estamos acostumbrados a tratar en el día a día. Es decir, había habido un momento de parón, ¿no? Por ejemplo, en los coles, las medidas que se ponen, bueno, pues obviamente no se pudieron poner, los apoyos externos, las propias evaluaciones se habían frenado mucho, ¿no? Fueron especialmente 3 meses donde poco menos que no podíamos salir de nuestras casas. Entonces, claro, eso lo que hizo es que luego la sintomatología despuntó, de tal manera que, desde luego, se agravó esos síntomas, ¿no?, que muchos, en nuestro caso, ¿no?, de nuestros niños y adolescentes ya tenían. Pilar, por ejemplo. Sí, a ver, desde la parte clínica sí que ha habido un pequeño tsunami, pequeño grande, que estamos bastante desbordados. Yo no sé, habría que estudiar y necesitamos más investigación, porque habría que investigar si es tanto que ciertamente la pandemia para todos ha sido una adaptación a unas necesidades muy, muy extraordinarias, ¿no?, que ha sido un tsunami también para adultos. Creo que en adulto y en infanto juvenil se han disparado las necesidades a nivel de salud mental. Y pienso que creo que también
ha influido mucho el acceso a las pantallas, el acceso a Internet, y creo que habría que evaluar en investigación qué efecto ha tenido más el acceso temprano de los adolescentes y de los niños a una información que nos desborda y que al mismo tiempo tiene un efecto contagio en los adolescentes, como lo que hemos hablado, ¿no? del tema del suicidio, porque no se están dando los recursos, pero sí el efecto contagio, que es un clásico, ¿no? Antiguamente no se hablaba del suicidio por el efecto de imitación, y hoy en día pues, se está hablando que eso tiene su parte positiva en cuanto a conocimiento y el abordaje temprano a ayudar a niños y adolescentes que están en una situación de riesgo, pero al mismo tiempo pues hay que dar muchos más recursos de resolución de conflictos, de aprender a vivir, ¿no? Que creo que este congreso puede dar muchas pautas a profesionales sobre todo y unificar criterios. O sea que me parece que va a ser un congreso muy, muy interesante. ¿Y Beatriz? Hombre, yo creo que el aumento de casos de salud mental en niños y adolescentes era un fenómeno ya prepandémico, ¿no? O sea, veíamos un aumento de casos y de demanda de pacientes en los servicios en un hospital como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Que hacemos estos estudios para ver un poco el análisis de la demanda, ya venía siendo así. Pospandemia lo que ha pasado es que toda esa curva, esa pendiente de aumento de casos que teníamos ha sido como exponencial, ¿no? Decía Pilar el tsunami, pues nosotros también estamos de acuerdo en nuestras cifras, sobre todo a costa de muchos trastornos afectivos, problemas relacionados con las conductas suicidas, ¿no? Como también arrojan estas cifras del INE. El último año en nuestra urgencia, el aumento de consultas por este tipo de comportamientos, ¿no? De origen autolítico suicida es de un 106%, que es una cifra que da pues bastante respeto, ¿no? También otros pacientes que se han visto muy afectados son las niñas, y digo niñas porque suelen ser más chicas, ¿no? Y adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? En nuestra planta de hospitalización tenemos un 20% más de ingresos por este motivo que antes de la pandemia. Entonces, pienso, ¿no? También, como decía Pilar, que es necesario un enfoque global, ¿no? Y que desde todos los estamentos que atendemos a la infancia, desde la educación a la salud mental, podamos aunar esfuerzos, ¿no? Sobre todo para hacer políticas de prevención, porque está claro que si esto es algo que ya teníamos antes de la pandemia, no podemos ser reduccionistas y dejarlo solo que tiene que ver con la COVID, ¿no? Y ver, sobre todo, de qué manera juntos podemos aunar esfuerzos y que esto pues, no siga pasando, desde luego, también lo tratemos antes, ¿no? Lo detectemos a tiempo.